Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Pues hoy es un día triste para España porque se ha consumado la traición del renegado Pedro Sánchez a llegar a unos acuerdos sobre unos pactos con Junts, cual aporta 7 votos, que son los que Pedro Sánchez necesita para su investidura, para tener los apoyos suficientes. Y al mismo tiempo ha pasado que han asesinado, perdón, no ha habido asesinato, pero sí ha habido un intento de asesinato. Se le ha disparado a Àlex Vidal Quadras, que había sido presidente del Partido Popular en Cataluña y que luego, por estar en desacuerdo en las líneas que iba tomando el Partido Popular, pues participó en la fundación de Vox, que es un partido surgido de una militancia descontenta con la línea que iba tomando el Partido Popular, y creó un nuevo partido liberal, patriota, un partido que estaba más por España, porque ya el PP ya dejaba de estar en la línea de España. Y por tanto, programa político o líneas políticas de PP y Vox son diferentes. Pues entonces, a esta persona que se le ha disparado, y afortunadamente no ha llegado a morirse, pero sí le han causado unas heridas de gravedad, que de momento los médicos dicen que no corre peligro, pero que sí pues, que sus heridas son muy graves. Y se piensa que detrás de esto hay connotaciones políticas, que ha sido un asesinato, un acto de terrorismo expresamente cometido, que hace recordar lo que ocurrió en el año 1936 con el asesinato del líder de la oposición, don José Calvo Sotelo, que fue asesinado por fuerzas gubernamentales, fuerzas del orden público que representaban al gobierno del Frente Popular. Y aquí en España ahora, pues de momento no poder, sigue el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que es esto que llamó a Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los pesos pesados del Partido Socialista, que había sido ministro, lo que denomina el gobierno Frankenstein, compuesto por comunistas y el propio Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez, y apoyado también, digamos, en forma de socios, asociados con partidos separatistas, tanto sean de derechas como de izquierdas. Por ejemplo, los de derechas, que son el PNV, o Junts per Catalunya, que es un partido de derechas, y Bildu, que es un partido de extrema izquierda, y Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido de izquierdas. Bien, ¿qué acuerdos ha llegado? Pues que lo que básicamente estaba pidiendo Carles Puigdemont, la amnistía y un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Y aparte de esto, la condonación de las deudas, la deuda pública catalana, y la competencia total en materia de tributos. Además, un compromiso por parte del gobierno español de que si Cataluña se separa de España, pues que le respalde en cuanto a la política financiera con respecto a la Unión Europea, porque entonces sí tendría que solicitar entrar en la Unión Europea. Bueno, esto ya es mucho más complicado de explicar. Y esto, pues, lógicamente, hay muchos políticos, muchos juristas, muchos jueces, muchas personalidades preparadas que lo consideran que es plenamente inconstitucional. Además, en este acuerdo dice que, en cuanto se refiere al referéndum, pues que el artículo 92 de la Constitución, pues, lo reconoce, la posibilidad de hacer un referéndum. Pero esto se puede ser mal interpretado, porque el artículo 92 de la Constitución habla de la posibilidad de hacer referéndums sobre preguntar o plantear al pueblo español sobre cuestiones de calado político. Entonces, yo creo que Junts, los separatistas, igual Esquerra Republicana o los demás partidos separatistas, entienden que
aprovechándose del artículo 92 de la Constitución, pueden hacer un referéndum en el territorio que están reivindicando la independencia, cuando en realidad a lo que se refiere el artículo 92 de la Constitución es que el referéndum se tendría que celebrar en toda España. Entonces, se puede independizar Cataluña de España, pues para esto tenían que votar la gente de toda España, de todos los rincones de España, incluidas las plazas africanas de Ceuta y Melilla o las Islas Canarias y el resto de las regiones de España, las Islas Baleares, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, País Vasco, La Rioja, etcétera, etcétera. Toda España tendría que votar este referéndum y, lógicamente, ya bien seguro que la inmensa mayoría del pueblo español votaría que no, porque España es una nación y tiene muchos siglos de historia. Y esto de la independencia de Cataluña no es nada más que un invento de la burguesía catalana. Entonces, si se estudia bien la historia, se verá que España es una historia de muchos siglos y que nunca hubo independencia en Cataluña. Y que la idea de una Cataluña independiente es una idea, es el sueño de la burguesía catalana. Y en las últimas elecciones, los resultados electorales en Cataluña han indicado que la inmensa mayoría de los catalanes no son partidarios de una independencia, no son separatistas, dejando aparte el aparato de la propaganda de la televisión catalana Tele3, de la Generalitat, de los medios de comunicación que son regados con dinero de la Generalitat, que hasta ahora están en manos de separatistas, que han habido unas temporadas que están en manos de los separatistas. Pues si no fuera por esto, incluso en Cataluña los partidarios de la independencia serían mucho menos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En principio, ley de amnistía. La ley de amnistía se sacará o no se sacará adelante. En principio se supone que sí, con estas líneas del pacto entre Junts, lo que pide Puigdemont y Pedro Sánchez para conseguir su apoyo a la investidura, la de Carles Puigdemont, para seguir como presidente del gobierno. Y bueno, de momento ha habido un acuerdo de sacar adelante estas reivindicaciones de Carles Puigdemont, de Junts, que como ya os he dicho antes, son amnistia, la independencia de Cataluña, la condonación de deudas y la de devolver o de dar a Cataluña toda una serie de competencias, ya como si fuera un Estado independiente. Entonces Pedro Sánchez dirá sí, para seguir en el poder. Ya no le importará el tema, por ejemplo, de la condonación de deudas, que España se endeuda mucho más. El tema de la condonación de deudas es muy complejo y esto necesitaría otro vídeo para hablar. Quizás otro día tenga tiempo para hablar de esto de la condonación de deudas, para que se entienda mucho mejor. Porque cuando estamos hablando de condonación de deudas, pues nos arriesgamos a dejar a España totalmente en la ruina. Porque no solo son la condonación de deudas de unas determinadas comunidades autónomas que las pidan, sino que el resto de las comunidades no estarán de acuerdo en pagar lo que tienen que pagar las otras comunidades. Además, que al final todo el mundo pide condonación de deudas, nos vamos a la ruina total. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo va a comprar deuda pública española o deuda pública catalana. No la va a comprar nadie. Entonces, ¿cómo se van a financiar las administraciones públicas? No habrá dinero en ningún sitio. O tendrán que subir de manera brutal los impuestos. O tendrán que expropiarse de viviendas, de terrenos, de todo tipo de propiedades para sacar este dinero. Entonces, España se convertiría en una dictadura. Y esta tampoco sería la solución. Esto provocaría un temor que todos los capitales se marcharían del país y mucha gente se estaría marchando del país, como por ejemplo está pasando en Venezuela. En Venezuela no hay manera de sobrevivir y la gente de Venezuela ya es consciente de esto. Y está emigrando, está saliendo del país, porque el país, Venezuela es una dictadura, no tiene futuro y en esto va camino de convertirse España. Entonces, dejando aparte este tema de la condonación de deudas, pues el tema de la amnistía están diciendo muchos que es inconstitucional, es ilegal, porque significa que a los políticos, a los terroristas, se les deja impunes. En cambio, el resto de los ciudadanos, por cualquier cosa que sea sancionable o que sea penado, pues el peso de la ley caerá encima de estos, mientras que a políticos no. Entonces, así
no somos todos iguales ante la ley. Los políticos tienen unos privilegios y el resto de los ciudadanos no. Y esto es inconstitucional. Se puede sacar adelante la ley de amnistía. Claro, como está configurada ahora la mayoría parlamentaria, que muchas veces no representa la realidad del pueblo español, del electorado, porque hay diputados que han salido con muy pocos votos y han salido muchos diputados de un determinado partido y otro determinado partido que ha sacado muchos y muchos votos y le han salido pocos diputados, porque va por la regulación y va por la cantidad de diputados que toca a cada provincia. El sistema electoral español no representa del todo, 100%, el sentir de los españoles, porque puede ser que haya una inmensa mayoría de españoles de una determinada tendencia política, pero que no esté representado con suficiente mayoría en el Parlamento. Esto sucede y esto está sucediendo en estos mismos momentos. La ley de amnistía se puede sacar adelante, sí se puede sacar adelante, pues con los mismos que habían dado la presidencia del Congreso a Francina Armengol, es decir, Partido Socialista, Sumar, los comunistas, junto con Podemos, los partidos separatistas, por ejemplo, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, el PNV y el Bloque Nacionalista Gallego. Con todos estos partidos, todos sumados, ya han formado mayoría absoluta para dar la presidencia del Congreso a Francina Armengol. Pues si esto ha sido así, se puede dar también el caso de sacar una ley de amnistía por mayoría absoluta. Pero bueno, esto no irá rápido. Pero en principio, con esta ley de amnistía ya se está abriendo la caja de Pandora de los males que ya surgirán de un lado u otro aquí en España, en la escena política española, que la vamos a sufrir todos los ciudadanos. Entonces, una vez aprobada por el Congreso, pasará por el Senado. En el Senado habrán dificultades porque en el Senado el Partido Popular tiene la mayoría absoluta. Además, desde hace poco estaba intentando cambiar el reglamento, que al final parece que no lo han cambiado, no sé por qué. Que este cambio de reglamento venía a retrasar lo máximo posible lo de deliberar la ley de amnistía, porque una vez deliberada la ley de amnistía se puede aprobar o no se puede aprobar, pero luego hay que devolverlo otra vez al Congreso como unas determinadas enmiendas del Senado, si es que las hay, y pues el Congreso seguramente la volvería a aprobar con la misma mayoría. ¿Qué pasaría entonces? Pues seguramente que se recurriría al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está en manos de Pedro Sánchez, Cándido Conde Pumpido, y estos magistrados que le llaman de la línea progresista, pues no son más que peones de Pedro Sánchez, del dictador Pedro Sánchez, porque en todas las esferas del poder está poniendo a personajes clave, personajes afines a él, que los compra, los soborna con dinero, les facilita mucho sus ambiciones y sus carreras políticas, y por eso son fieles a Pedro Sánchez. Entonces, el Tribunal Constitucional es afín a Pedro Sánchez y puede decir que la ley de amnistía sí es constitucional, cuando otros consideren que no. Y como hay tanto choque, nos arriesgamos también a una guerra civil. Por ejemplo, aparte, hablando del tema de una posible guerra civil, esto también se podría recurrir al Tribunal Europeo. Y como España tiene unos tratados con la Unión Europea, pues hay una serie de cuestiones que se tienen que seguir y una serie de valores, de principios que ya forman lo que digamos la Constitución Europea, pues van a decir que esto de la amnistía no es constitucional, no tiene cabida dentro de la Unión Europea, porque unos políticos son privilegiados y el resto de los ciudadanos no. Cuando se estima que en Europa, teóricamente, todo el mundo es igual ante la ley, sea un político o sea un ciudadano. Y bueno, pero no solo es esto. El Tribunal Europeo probablemente diría que es inconstitucional, por tanto, esta ley de amnistía no saldría adelante. Y además, es que hay otra cosa más. Y esto afortunadamente. Aquí en España tenemos la figura del rey, el jefe del Estado, el garante de la Constitución, la representación de la permanencia de España, de la unidad de España. Esto está encarnada en la persona del monarca, en la persona del rey, que es el jefe del Estado, repito, jefe del Estado. El jefe del Estado está encima de todas las demás instituciones.
Se dice que el que manda más aquí en España es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Y la segunda persona que tiene más poder es el presidente del Congreso de los Diputados. En este caso ahora es Francina Armengol. Pero en realidad la persona que tiene más autoridad aquí en España es el jefe del Estado, que es el rey. Aunque la Constitución le ha quitado muchas funciones. Pero bueno, hemos de tener en cuenta que el rey Felipe VI es el jefe del Estado y es también el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de España. Es el jefe también de los jueces. Todos los jueces, el órgano superior de gobierno de los jueces, los mandamases de los jueces, es el Consejo General del Poder Judicial. Otros organismos judiciales, por ejemplo, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, por encima de estos organismos está el rey. Y entonces el rey puede decir, aunque el Tribunal Constitucional lo apruebe, puede decir, soy el jefe del Estado y soy el garante de la Constitución. Y no se puede malinterpretar la Constitución. Yo digo, la ley de amnistía es inconstitucional, por tanto no la voy a firmar y no tiene ninguna validez. Esto es posible que ocurra en últimas instancias. Bueno, todo esto es más o menos lo que se presenta, que es un mal augurio, porque de esto, de hacer mal las cosas de la política, lo vamos a salir perdiendo todos los españoles. Pero para eso ya habéis visto que últimamente se han estado dando manifestaciones en la sede del Partido Socialista. En la sede del Partido Socialista de todas las ciudades de España donde haya sede del Partido Socialista y donde la gente se pueda ir a manifestarse. Especialmente en la sede central del Partido Socialista, en la madrileña calle de Ferraz, que día tras día últimamente se están haciendo manifestaciones contra la política de Pedro Sánchez, que es un traidor, que es un renegado. La gente está muy descontenta, la gente está muy indignada. ¿Por qué? Por lo que he dicho más de una vez, Pedro Sánchez está subastando España, está consintiendo la invasión inmigrante, está aplicando a España la Agenda 2030 que nos está arruinando a todos, está subiendo de manera asfixiante, que ya no se soporta más, los impuestos, está tolerando que haya mucha delincuencia, hay ocupas que ocupan propiedades, hay delincuentes que cometen delitos y no les pasa nada, y los ciudadanos se sienten muy seguros, muy defensos. Las empresas están muy mal y además tienen bastante inseguridad jurídica. Algunas tienen planteadas marcharse de España y las que hay aquí en España pueden estar en una situación muy precaria. Hay mucho malestar aquí en España, por esto hay mucho descontento y mucha indignación contra Pedro Sánchez, sobre todo por lo que se refiere a esta ley de amnistía y a esta pretensión de fragmentar España, de romper España y de condonar deudas. Pues la gente está muy descontenta con estas cosas y por eso cada día van a manifestarse y se sucederán estas manifestaciones. Pero bueno, igual que ha pasado con esto del intento de asesinato de Àlex Vidal Quadras, que fuera presidente de Vox, pues se cree que detrás de esto está el mismo gobierno. Porque fijaos una cosa, en los telediarios nos anuncian bien de las cosas y muchas cosas nos hemos enterado a través de las redes sociales, a través de internet. Y hemos sabido, por ejemplo, que el día que la policía en la manifestación de Ferraz lanzó gases lacrimógenos contra personas de más de 70 años, ancianos, contra mujeres, contra familias que iban con niños, contra personas pacíficas, el uso de gases lacrimógenos lanzados como si fuera un extintor y lanzados también en botes o en granadas contra los manifestantes para dispersarlos. Esto era una cosa que ya había sido premeditada, que era un plan del gobierno para crear violencia entre los manifestantes. ¿Y cómo se sabe esto? Pues por ejemplo, porque los policías que lanzaron los gases lacrimógenos no llevaban número de identificación. Los policías tienen que llevar número de identificación. Todo policía tiene que llevar número de identificación, o una placa, o aquí un uniforme, o a la parte de aquí atrás. Aquí a la parte de atrás también tienen el número de identificación de cada policía y en letras grandes, porque cuando pasa una manifestación lo tienen que grabar. Pero afortunadamente hoy en día los mismos manifestantes, ya que todo el mundo tiene móvil, graba la manifestación, las cosas que haga la policía lo graba. Y se vio que estos que lanzaron los gases lacrimógenos
no llevaban número de identificación, o sea que estaban actuando de manera ilegal. ¿Por qué? Pues porque el gobierno quería lanzar estos gases lacrimógenos para dispersar la manifestación o para provocar violencia, ataque contra la policía, para indignar a los manifestantes, provocarlos. Esto le interesaba al gobierno. Entonces, si se hubiera abierto una investigación, por ejemplo, digamos que el Parlamento abriera una orden de investigación a petición de un grupo parlamentario, pues se hubieran encontrado los policías que lanzaron los gases lacrimógenos, pues no llevaban número de identificación. Y por tanto, si vas a preguntar a este policía, al otro policía, que tampoco lo vas a poder identificar porque llevan unos cascos, van muy tapados y no sabes quién es porque no pone ni un número del policía que es, pues entonces no podrán saber quién dio las órdenes. ¿Quién dio las órdenes de lanzar estos gases lacrimógenos contra los manifestantes? Porque si hubieran llevado un número, pues hubieran dicho, venga, policía de este número. ¿Tú por qué lanzaste los gases lacrimógenos? Dirán, porque me lo ordenó su superior. ¿Quién es tu superior? Es este. Vamos a por este superior suyo. ¿Usted por qué dio esta orden? Porque me la dio el delegado del gobierno, que es mi superior político. Va a delegado del gobierno. ¿Y quién te dio esta orden? Pues me la ha dado el ministro del Interior, Fernando Grandes Marrasca. Y si vas a Fernando Grandes Marrasca, pues te dirá, pues el plan de Pedro Sánchez, la voluntad de Pedro Sánchez era que fuera así. Entonces, yo tampoco tengo la culpa, porque yo estoy obedeciendo órdenes de mi superior, que es el presidente del gobierno. Pues hubiera ocurrido esto si se hubiera llevado la identificación de los policías. Pero el día que ocurrió esto, de lanzar los gases lacrimógenos, los policías no estaban identificados. Lo que hace sospechar que esto era pretensión del gobierno que ocurriera así. Y esto también hace sospechar que el asesinato de Alejo Villacuadras también puede venir de instancias del gobierno, porque este gobierno de Pedro Sánchez es completamente dictatorial. Pedro Sánchez quiere poder, y además quiere poder absoluto. Se quiere convertir en un dictador a la venezolana. Quiere acaparar todo el poder en su propia persona, porque es un psicótico, es un psicópata. Es una persona que solo le interesa el poder y nada más por la erótica del poder, por la adicción del poder, por la satisfacción que le da el poder y nada más. Y no le interesa para nada, ni España, ni los ciudadanos, porque no se está enterando Pedro Sánchez. Cada vez más ciudadanos están indignados, se están quejando de su política. Y además, los que dependen su investidura, de los que dependen su investidura, les da todas las concesiones, aunque sean irracionales, aunque sean inconstitucionales. Y fijaos una cosa, ya hace unos pocos días antes, uno que había sido presidente del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, el mismo partido de Pedro Sánchez, que ya no es ni obrero ni español, este que había sido presidente del gobierno durante unos 15 años, se llamaba Felipe González. Es un hombre que ya tiene más de 80 años, un anciano, un hombre de experiencia. Y dijo que si sale la ley de amnistía, en España van a haber cosas peores. Y esto es lo que ocurrirá. Si sale adelante la ley de amnistía, vendrán cosas peores. Y esto es lo que se ve venir. Y habrá mucho tema de hablar sobre este asunto. Porque bien, esta es la predicción de Felipe González, que había sido presidente del gobierno durante muchos años y ni siquiera Pedro Sánchez le hace caso. No se lo toma ni en serio. Es como si no existiera. Hay mucha gente del Partido Socialista que no está de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez. Y ahora lo que está pasando, y realmente ya hemos dado un primer paso. España por peor si Pedro Sánchez sale con la suya. Habrá una sesión de investidura, puede que la gane. Saldrá un gobierno débil, hará todo el daño que pueda a España y hasta las próximas elecciones, o afortunadamente, la investidura será un fracaso y habrá nuevas elecciones, ya como se ve el nivel de crispación que hay en la calle, ya que se le ha visto bastante primero a Pedro Sánchez en lo que ha mentido, en lo que es un traidor, en la forma que quiere llevar a España a la ruina. Estoy seguro que muchos
españoles en unas próximas elecciones generales que lo votaron no lo van a volver a votar, porque se han dado cuenta de muchas cosas. Repito, se le ha visto mucho plumero. Además, como también controla los medios de comunicación social, la televisión, la prensa, esta televisión y prensa miente mucho, porque está regado, está comprado por el propio gobierno. Y en esto también la gente se da cuenta y le ha estado viendo el plumero. Cada vez la gente ve quién es en realidad Pedro Sánchez. Un traidor completo. Quiere llevar a España a la ruina. La quiere romper. La quiere convertir en una dictadura. Y así, por este camino no podemos ir. Nosotros los españoles lo tenemos que impedir. Que todo el mundo lo dé a conocer a todos. Que se manifiesten. Y los que a través de las redes sociales podéis hacer vídeos como lo que yo estoy haciendo, pues que lo hagáis y que lo denunciéis y que deis a conocer a todo el mundo lo que está pasando aquí en España. Porque no queremos dejar una España para nuestros hijos y para nuestros nietos, una España que sea una vergüenza, que sea un polar, que sea un lugar de injusticia y de miseria. No queremos esto para España y tenemos que impedirlo, por tanto tenemos que hacer algo. Bueno amigos, pues espero que os haya interesado todo lo que os he comentado hoy. Buenas noches y hasta el próximo vídeo. Adiós.